Y aunque por momentos da la sensación de que para la dirigencia política todavía es 27 de octubre, todavía se está transitando la resaca de la elección y se siguen mordiendo la cola, siguen esperando a ver qué pasa, el verano, que siempre trae novedades en la Argentina, no para la política, para la gente de a pie, para los que tienen que sobrevivir a las grandes tormentas, a las olas de calor, a los cortes de luz, a los cortes de agua. Bueno, el verano está cayendo de lleno sobre toda esa gente. Y si el 24 fue el año en el que había cierto crédito político por la expectativa que generaba Milei y por el reconocimiento de que se estaba bajando la inflación, de que había algún resultado, y 2025 fue el año del estancamiento, de los escándalos y en todo caso de un voto de confianza sobre el estribo para evitar una crisis, me da la sensación de que el 2026 va a ser el año en el que se agote la paciencia. Sobre todo porque ante este escenario, los próximos pasos que está anunciando el gobierno no parecen destinados a revertir el descontento, sino a aprovechar al máximo esta última ventana de oportunidad que quieren para terminar de arrasar con todo lo que vinieron a arrasar. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buenas. ¿Qué Buenas. tal? Buen día. ¿Cómo andamos? ¿Qué onda? ¿Quieren Todo creer? esto asocia directamente con tu editorial porque Sí, estaba obviamente pensando forma en eso. parte del esquema de entrega a Estados Unidos que ahora figura por escrito en el Plan Nacional de Seguridad. Estaba pensando en eso, ¿hasta cuándo? ¿No? Vos decís, quieren creerle, pero no le creen. El tema es cuánto le deben sacar en el interín. Yo me tomé ayer el laburo de leer ese documento que les recomiendo que lo lean para ver explícitamente qué es lo que quiere hacer Donald Trump y qué es lo que pasó el fin de semana en el evento de AmCham, que efectivamente hizo un evento, la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense, invitó al embajador Peter Lamelas, que viene a hacer lo que dice ese documento, a asegurar negocios para la Embajada de Estados Unidos. Negocios importantes. Yo veo que pasa, ahora parece que el Chiqui Tapia es el responsable de todos los males del país, pero estamos entregando nuestro río Paraná y no veo que tenga la misma Pero ¿se lo relevancia. están dando al equipo que más puntos sumó en la primera fase? Se lo dan al Chiqui Tapia del río Paraná. No, se lo van a dar a una empresa de Estados Unidos. Y está todo escrito. Es muy buena la nota del fin de semana de Sebastián Premisi. No sé si la vieron, si no se las recomiendo. Porque él viene siguiendo el tema de nuestra vía troncal navegable, mal llamada hidrovía. Y la conexión entre lo que publicó Trump, lo que publicó Seba Premisi, lo que publicó el gobierno con la licitación de la vía troncal navegable y esto que acabás de contar vos es tan evidente. Pero bueno, es más fácil hablar del Chiquitapia, qué sé yo. Sí, sí, absolutamente. No, Y lo que es evidente también es que los efectos que están teniendo estas decisiones de Milei van a ir mucho más allá de su propio mandato. Porque Claro, vos bueno. decías hasta cuándo y nos preguntábamos hasta cuándo. Bueno, por un lado están fijándose cuánto más le pueden sacar. Y claramente ahí pesa a favor de Milei que cualquier otro que ocupe ese lugar va a tener un poquito más de dignidad a la hora de sentarse a negociar. La vara está en el subsuelo. Ahora, llega un momento cuando ya diste todo, que lo que se empiezan a fijar no es cuánto podés dar, sino qué capacidad tenés de sostener lo que ya diste. Y ahí es donde el descontento social, que este gobierno claramente no se propone disminuir, puede empezar a pesar en el cálculo justamente de los que van a querer conservar todo lo que Sí. obtuvieron en este tiempo. Pero hay que ver cómo se sostiene eso con represión. Acordate que en el RIGI había una propuesta para vengan a hacer inversiones con una oferta muy poco difícil de rechazar y aún así no vinieron muchas, pero No, bueno, por- le cobraban menos impuestos, etcétera. Por eso ahora Y- quieren modificar la ley de glaciares. Claro. Porque dicen, bueno, con el RIGI no alcanza, ahora también necesitamos que cambie la ley de glaciares. Pero después de eso, Patricia Bullrich creó un cuerpo especializado en protección de grandes inversiones, no sé si recuerdan. Sí. Las grandes empresas que vengan a hacer grandes inversiones tienen seguridad privada pagada con fondos públicos, supuestamente bajo la justificación de que el país necesita ese tipo de inversiones. Me acordé de eso por esto que decís, Nico, de, bueno, ¿y si la gente se enoja, qué? Y bueno, si la gente se enoja, la van a reprimir. Bueno, con Ese es un poco el mensaje que Sí, da el sin duda. gobierno. uno de los redactores del nuevo Código Penal, Mariano Boninsky, habló con Mariano Martín y dijo que
que los cortes de calles van a estar prohibidos y que van a estar penados por el nuevo Código Penal. Es decir, hay todo un andamiaje que se está construyendo ya, que no es solamente el protocolo de Bullrich, que es muy flojo de papeles, ya está muy reñido con la Constitución, el protocolo antipiquetes de Bullrich, ahora va a quedar asentado en el Código Penal para que cualquier protesta que haya de aquí para adelante tenga justamente las garantías de la represión absoluta. Ahora, el propio Milei dijo una vez, la gente antes de morirse de hambre algo va a hacer. Claro. Y se puede reprimir, se puede mediante la represión sostener un gobierno, un régimen, 2, 5, 10 años. Uno no cree que esto vaya a terminar de un momento para otro. Ahora, siempre un gobierno que reprime y un régimen que reprime es más débil por definición que uno que no necesita hacerlo. ¿Sí? Si estás realmente bien, no necesitas reprimir. Porque la gente no protesta en todo caso, no se queja. Y después hay algo que lo hablábamos el otro día con Diego Genud. A mí me da la sensación de que este gobierno, que está muy pero muy preparado y muy bien preparado para hacerle frente a su enemigo político, que está diseñado de hecho para eso, fue un gobierno hecho en laboratorio para enfrentarse al peronismo y al kirchnerismo, y al día de hoy le sigue funcionando muy bien. Yo no sé cuántas herramientas tiene para enfrentar un descontento social que desborde las instituciones, que no esté organizado, que puede suceder en caso de que haya una inundación, de que haya un corte de luz, de que haya un crimen, de que un tren no salga. Me parece que ese lado todavía es un flanco débil que tiene este gobierno, cuando no puede encapsular al que tiene enfrente en su propia definición de casta y tiene que enfrentar el conflicto desde otra óptica. Es que por ahora los conflictos están en cada cierre de empresa que vamos relatando en las semanas, están en esos espacios, están en esas empresas que cierran o que despiden trabajadores para achicar la planta, porque en vez de producir, hablo sobre todo del sector industrial, se va a pasar a importar y a hacer más una rama comercial que una rama productiva. Eso todavía no hay un cauce que lo unifique. No es que no hubo, digo, acá hubo marchas federales universitarias, estuvo la marcha antifascista del 1 de febrero, digo, hubo marchas grandes, multitudinarias, y están todas las marchas de los miércoles de los jubilados que se siguen bancando esa represión desmedida, y cada vez van a ser más, porque con el bono jubilado, el bono congelado en 70.000 pesos, y bueno, la perspectiva, la verdad que es negativa. El tema es que este modelo económico se va comiendo no solo a los jubilados, a los trabajadores, sino cada vez más a los empresarios pyme. Hoy salió el informe de CAME de ventas minoristas y hay una caída de nuevo, tanto interanual, 4,1 la caída interanual de ventas minoristas de CAME, como intermensual. Entonces digo, es una situación muy negativa que se va retroalimentando y sin un horizonte de mejora para el mercado interno. ¿Y cómo le va a ir interno. el miércoles en la licitación? Bueno, porque ahí tiene una parada importante. sí, también acá siempre hay que recordar que Toto Caputo es parte del mundo de las finanzas, no se va a lanzar a comunicar una licitación si no la tiene ya asegurada. Garantizado. Y porque si no sería muy riesgoso, si no sería tirarse una pileta vacía. Lucas Liach llamó a todos los simpatizantes de la Libertad Avanza a un bono patriótico, que vayan y lo compren, en Bono respaldo a patriótico. Milei. Sí. Ah, no vi eso. Pero eso Sí. sería, digo, lo Sí, interesante de esa licitación va a ser obviamente cuál va a ser la tasa final, si va a ser más alta o más baja que la AL29 que hoy en día ya existe, y probablemente no tenga que ver con inversores más chicos que ya pueden comprar una AL29 y tienen un rendimiento de más del 10%, o si en los próximos días hay una noticia que haga que el riesgo país baje de los 600 puntos y eso haga... Es mañana. Sí. La información, Mañana y pasado, un la ratito. información es que hubo un pedido directo del gobierno a determinados empresarios y banqueros para que salgan a suscribir ese bono, que se les facilitó, además o se les garantizó una tasa de retorno y demás. Y por otro lado, que también, por lo menos lo que me comentaron a mí, es que el diálogo del gobierno fue, che, ¿a ustedes les interesa que se apruebe la reforma laboral? ¿A ustedes les interesa que se apruebe la reforma tributaria? Bueno, Sí. necesitamos llegar a enero
con las finanzas ordenadas, porque si no, lo que se nos va a complicar es el frente legislativo. Entonces, pongan unos mangos ahora, que esto después les retorna con Claro. ventajas a partir de las leyes que se van a aprobar y todo, además de que les armaron un circuito permitiéndoles, yo qué sé, a los bancos, por ejemplo, les van a aumentar, les van a disminuir los encajes para que puedan utilizar plata de los encajes para suscribir la deuda, las Sí. aseguradoras les permiten acceder a una caución, caución, o sea, y de tomar esa manera préstamos. entonces se endeudan las aseguradoras y con la plata que reciben de esa deuda van y le compran deuda al gobierno. Bueno, son triquiñuelas de un taur, que es lo que es Caputo, para tratar de convencer al mundo de lo que no tiene, que es acceso a los mercados. Hay que ver ahí también cuánto, ¿no? O sea, cuánto licitan. Porque hay una discusión muy de nicho del mundo de finanzas, pero es al fin y al cabo a quien le habla este gobierno, que tiene que ver con, bueno, ¿van a licitar solo el vencimiento del capital? Como decir, ¿van a refinanciar solo el capital de la deuda o también van a tomar más deuda? Porque es una de las discusiones en relación a vos ya tenés un 2026, un 2027, un 2028 muy complicado en términos del pago de deuda. ¿Vos te vas a seguir endeudando o en algún momento vas a dar la señal de que estás pagando y que simplemente estás refinanciando el capital que ya tenías? Pero en la placa 2 tenemos este tuit de Hernán Lecher que muestra justamente este cambio en las regulaciones en la Superintendencia de Seguros de la Nación, que establece que las entidades aseguradoras y reaseguradoras podrán celebrar operaciones de caución bursátil, estos son préstamos de corto plazo, en moneda extranjera, o sea, en dólares, utilizando títulos públicos, o sea, la contrapartida para pedir esos préstamos en dólares van a ser títulos públicos, o sea, la licitación de cara a la licitación de este miércoles, y lo que levanta Hernán es decir, bueno, justamente de cara a la licitación del miércoles, publican una resolución que permite a las aseguradoras endeudarse a una tasa baja en dólares para usar esos fondos en la licitación del miércoles y así mostrar una demanda inflada por el nuevo título. Digo, es claro que el gobierno necesita el miércoles mostrar un éxito, de hecho esto lo venden como la entrada a los mercados financieros internacionales, no es la vuelta a los mercados financieros internacionales, pero sí es un paso en esa dirección, en el sentido del gobierno tomando deuda en dólares, por ahora en el mercado local. Bien, hay que esperar a mañana para que abra, hoy como es feriado no abren los mercados, digo, para Sí. saber cómo fue tomado esto también. Igual fue bien tomado fue el bien viernes, tomado. no fue un boom, no es que la L29 se desplomó, pero fue bien tomado porque se entiende que Toto Caputo ya tiene cerrado el número y ya tiene cerrado los bancos que van a entrar y los fondos comunes de inversión que van a entrar en esta Es licitación. impresionante. El otro día Caputo dejó una frase tremenda porque mientras anunciaba esto le preguntaban sobre el caso de Whirlpool. Y que recuerden, es una empresa extranjera que invirtió en la Argentina hace 2 años para producir más de lo que necesitaba el mercado interno y exportar. Y la semana que pasada dejó 220 laburantes en la calle. Y salió primero Bogiano a decir que convenía que 800.000 compradores de lavarropas la compraran más barato contra 220 trabajadores. Y Caputo diciendo que lo de Whirlpool no había sido una inversión genuina. Claro. ¿No? Que la inversión genuina es esto, timbiar un AL 30 por un Bonar 29. Y es tremendo cómo se va desarmando. Estuve hablando con varios industriales, ¿no? Que estaban muy preocupados por Whirlpool porque no se explica. Yo le decía, salgan a explicarlo ustedes, ¿cuál es la cadena que se va rompiendo? Entonces es el tipo de Whirlpool. Whirlpool, por ejemplo, que tiene cajas, Sí. caja de cartón, donde Claro. va el El lavarropas lavarropa. ahí adentro. Bueno, al señor de la fábrica de cartón también le va a generar problemas porque Whirlpool no le va a comprar. ¿Qué otra cosa tiene el electrodoméstico? El Tergopor. ¿Vieron que viene con Sí. Tergopor ahí adentro? Bueno, hay fábrica de Tergopor argentina. Si Whirlpool deja de producir en la Argentina y trae la cajita hecha de afuera, el Tergopor se va a hacer afuera. Y así toda una cadena de empresas que se caen, que no son 220 laburantes de Whirlpool. Son los de Whirlpool, son los de el tornillito que usaba Whirlpool acá o el bulonero de acá. El bulonero de acá deja de hacer el bulón para el lavarropas de Whirlpool. Y ese bulonero le deja de comprar. ¿O por qué Pablo Roca puteaba? Y porque el lavarropa de acá se hacía con la chapa Claro. de Pablo Roca. Pero además- y así es una cadena tan larga de gente. El argumento libertario es falaz porque los precios no bajan.
Después no Además, bajan, porque dicen, no, bueno, es porque la Sí. industria argentina es ineficiente, hace productos caros, a veces malos de calidad también, entonces es mejor esto, que vengan de afuera y listo, y el consumidor gana. Gana libertad del consumidor, que es el gran concepto que aplican ahora. Cierran empresas, no importa, gana el consumidor. Ahora bajan los precios, el consumidor sabe lo que está pagando, antes no sabía, compraba cualquier cosa de cualquier calidad, porque total no sabía el precio, no sabía el valor, tenía que desprenderse de los pesos. Y por otro lado, otra cosa que nadie menciona, Caputo hablaba de comprar reservas. Ahora, nadie habla de generación de reservas genuinas. No. O sea, ¿cuándo, hasta qué momento o qué va a pasar cuando haya que pagar esta deuda o cuando el rollover sea interminable o insostenible? ¿De dónde van a salir los dólares que hacen falta? Y es que además parece como una discusión que, como si Argentina estuviese en una discusión hace 40 años, ¿no? Cuando los países efectivamente estaban diciendo, bueno, relocalicemos las industrias para comprar más barato porque eso va a salir bien. Y ahora en 2025 sabemos que no salió bien y Estados Unidos está desesperado por reindustrializarse porque saben que compran barato en el exterior, pero al no generar laburo en tu país, vos lo que generás es desempleo y generas una masa de personas que no tienen la plata suficiente para comprar el microondas o el electrodoméstico por más barato que sea traído de China. Los que tienen la plata son los chinos que hicieron ese proceso de industrialización y entonces son los que generan ese valor. Sí, y a ver, y aclaremos, porque algunos podrán decir, no, bueno, hay tal electrodoméstico que está más barato ahora. Pues es cierto, hay algunos electrodomésticos, Sí, las sobre todo. heladeras bajaron Las de heladeras precio. bajaron, algunas cosas tipo licuadoras, chiquitas y demás. Por un lado, eso va a ser así durante un tiempo, Claro. hasta que, mientras tengan una competencia local. Cuando dejan de tener una competencia local, vuelven a subir los precios. Después, hoy en día, lo que hay, que no había quizás en otra época, donde había 3 marcas de cada cosa, ahora hay 200, es mucha diferencia de calidad. Claro. Y la verdad es que nosotros todavía venimos con la mente, esto es algo que lo comentaba el otro día mientras lo escuchaba el editorial de Ari y te mandaba mensajitos. Venimos con la mente seteada de las cosas que vienen de China son berretas, las cosas europeas son buenas. Eso dejó de suceder hace un cuarto de siglo. China hoy en día produce los iPhones se hacen en China, los autos que hace China compiten con Volvo, con Total. Mercedes-Benz y demás, hace tope de gama y también sigue haciendo cosas más baratas. Entonces, cuando todo. abrís las importaciones, vos vas a tener a que los que tienen guita van a acceder a mayor variedad de las cosas caras que ya compraban. Entonces ahora, en vez de tener 1 o 2 marcas de autos de lujo, van a tener 10, 12 marcas de autos de lujo. Los que no tienen plata van a acceder, quizás por un 5% menos, un 10% menos, a cosas de mala calidad. Y acá es donde entra en juego que ya no existan más los controles. Eso. Claro. Porque el que se arriesga a comprar un juguete y que sea tóxico no es el que le compra la PlayStation a su pibe. Es el que le compra un camioncito de plástico, un animalito de peluche que no estuvo controlado para que no use tinturas que son tóxicas para bebés, por ejemplo. Y te sumo otra cosa, Nico, esto que vos hablabas de el consumo, ¿no? La libertad de consumir. Estás hablando de electrodomésticos que bajaron, que los vas a usar poco tiempo, o una heladera que la compraste y la usaste 15 años mínimo, 20 tal vez si la cuidaste. Pero la libertad de consumir real de la que no pueden hablar y se enmascara esto es la de la cotidiana. La heladera la tenés que llenar. Claro, para Ahí ser es libre de donde- consumir necesitas plata, si no Claro, nadie es libre de consumir esa libertad nada. de consumir es la Así que es. ellos no pueden explicar de por qué cada vez bajás de calidad o de marca en el consumo, no por libertad, sino porque no te alcance. Y de nuevo, es algo que funciona para los ricos, pero no para los pobres. Claro. Dábamos recién el ejemplo de los juguetes. Pobres y Voy a dar clase un media ejemplo también. más. Apertura de las importaciones de alimentos. Sí. Para la gente que tiene guita, eso implica acceder a marcas que quizás antes solo compraba cuando iba de viaje. Entonces, en vez de comprar la manteca argentina, compra la manteca importada. En vez de comprar... Los fideos italianos. Eso. en vez- Ahora... Hacelo Lo que casero. también estamos Es viendo más fácil. es que entra carne de cerdo de oferta, que está sensiblemente más barata, y cuando vos vas a mirar los ingredientes, tiene aditivos que están prohibidos en más de 120 países. Y Claro. antes había
alguien acá, una agencia en la Argentina, que le decía al que iba a importar cerdo, che, mirá que esta carne que querés importar no se puede porque tiene este aditivo. Hablá con otro productor en todo caso. Nadie está en contra de que importes, pero tenemos que cuidar a los argentinos. Y ahora, bueno, ahora hay que leer el doble las etiquetas de los productos en el supermercado. Lo estoy haciendo yo cuando voy a comprar. Si es una marca nueva que no conozco, o veo que hubo algún cambio en el packaging o lo que sea, porque muchas veces te cambian una palabrita o algo, voy a fijarme en los ingredientes. No se supone que yo tenga que perder tiempo fijándome en los ingredientes. Antes había una agencia del Estado que hacía ese laburo por todos nosotros. Con la tuya. Te Con la sumo, nuestra, te claro. sumo otro ejemplo más. Había mucha preocupación en una pyme que desarrolla productos eléctricos por el avance de los importados y de importados de mala calidad. Y el impacto que puede llegar a tener en el mediano plazo Claro. en cuestiones tan sensibles como térmicas, cuestiones que pueden hacer un cortocircuito. Bueno, en su momento se había instalado o se había justamente intentado concientizar, por ejemplo, los alargues, ¿no? Que un alargue de mala calidad puede generar un incendio, un corto, un problema en Ni el hablar de mediano los aparatos plazo. con baterías. ¿Se acuerdan? Sí. El monopatín que produjo un Exacto. incendio, una tragedia en Palermo hace algunos Sí. años y demás. Che, pero además de eso, la mayoría de las cosas siguen subiendo. Sí. O sea, nosotros Sí. podemos hablar de que puntualmente en algún rubro, la mayoría de las cosas siguen subiendo. Ahora es culpa de Papá Tenemos, Noel. La demanda del también. Papá Noel. Tenemos una encuesta en el canal de YouTube para quienes nos estén siguiendo por esa vía o los que quieran sumarse, preguntando qué rubro te aumentó más el último mes, porque la verdad están aumentando todos. Claro, te iba a El- decir, está mal la encuesta esa. Yo puse Falta alquiler la porque opción me vino la Todos. actualización. Todos a la este mes. vez. Todos. Y sí, para mí fue el alquiler porque tuve actualización este año. Claro. Claro, Yo tengo depende. actualización trimestral, fue lo mejor que pude negociar sin la ley de alquileres. Les aviso que en el mercado se charlan contratos bimestrales y algunos actualización mensual. O sea, todos los meses vos pagás un nuevo valor de alquiler. El mío va con la inflación, así que nada. La situación de los inquilinos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En todos lados, te digo. Lo que se De está los notando inquilinos mucho es una está suba complicada. de alimentos. Sí, de hecho vengo con malas noticias porque me pasaron Pero la listas de el fin de semana. Mayoristas. Arcor aumentó un 9% en promedio. Estoy hablando de Arcor, productos muy consumidos Sí, en claro. el rubro almacén, con picos del 15% en el rubro de chocolates, muy acorde con las fiestas. Recordemos que diciembre es un mes, viste, donde los precios, sobre todo los alimentos de la mesa navideña, aumentan y aumentaban bastante, ya El sabemos con famoso la espíritu carne. navideño es un espíritu remarcador. Claro, el espíritu navideño es vas a tener que comprar igual, porque la mesa va a estar ahí. Yo hice una inversión ya de carne para todo el Eso. diciembre. El problema es que se te llega a ¿Pero qué cortar la tenés, un luz y cagás. freezer? Hay Ah. gente que compra El en grupo electrógeno noviembre, te en falta. Pero es un octubre. freezer aparte, porque si no... No, estuve, acomodé todo Es como un si fuera un Tetris. Tetris, sí. Pero el tema es ese, estás cruzando los dedos de que Sí, no si se te vivís corte en la- Caballito no lo haces, por las dudas. Sí, no. No te Va, yo arriesgues. viví en Caballito y yo no congelaba nada porque sabes que cada tanto te cortan. Pero sí, hay aumentos fuertes en los alimentos. Recordemos que noviembre va a ser un número de inflación, sale el jueves, sale después de la licitación. Digo, son dos momentos clave de Caputo esta semana. Una el miércoles con la licitación, que probablemente salga bien, es lo que está trabajando el gobierno. Y el jueves con el número de inflación de noviembre, que se espera que sea del 2,5%, ¿no? Con un aumento de alimentos importante. Ahí, pero también hay un peso importante en los servicios. Pensemos que aumentó Sí. el transporte y aumenta cada mes Todos el los transporte. En conjunto con el impuesto al combustible, que uno ya va al surtidor y no Eso. tiene ni idea cuánto sale la ¿Sabés que nafta. está pasando algo muy curioso? Que es el transporte público, el que viaja más gente gastando menos energía, contaminando menos y ocupando Sí. menos espacio en las calles, por lo tanto se produce menos tránsito, está cada vez más caro. El transporte de plataformas, que no dejan de ser autos particulares, más allá de que funcionen como transporte público, en Claro. términos de contaminación, de costo, de gasto, de tránsito, de Sí. volver invivible la ciudad y demás, bueno, está cada vez más barato, porque hay cada vez más choferes y menos clientes. Me ha pasado de que la diferencia entre que dos personas viajen en un subte de un Sí. punto A a un punto B y el Uber entre ese punto A y el punto B sea del menos del 10%. Sí. Ah, Es decir, es tremendo. más barato y más rápido y más cómodo y todo tomarte un Uber que tomar el subte. Sí, es compartido, sobre todo, sí. Por supuesto. Y otra cosa que está pasando es que ya los fines de semana, los feriados, no hay transporte público. Yo hoy estuve 20 minutos en la parada del colectivo para venir acá. Yo toda la mañana vengo en colectivo a trabajar. Claro. Tuve que pedirme un Uber. Lo pedí,
tardó un ratito en darme el ok. Tardó un rato más en llegar y cuando me lo tomé tampoco había pasado el colectivo. Que yo pensaba, es obvio que ni bien me pide el Uber va a venir el 29. Sí, la típica ley. Bueno, no pasó. ni siquiera. Parecía, como había dicho en su momento, había sido Amadeo, ¿no? Les hicieron creer que podían tomarse un colectivo, un feriado. Vos sabés que Claro. un año atrás me pasó algo similar, me tomé un taxi y a veces se me ocurre hacer ese estudio antropológico de no contar la profesión que uno tiene y preguntarle cómo está Yo siempre a hago esa eso, persona, me ¿no? encanta. Fingiendo un poco de demencia, escuchando al juzgar, otro. sin juzgar. Escuchamos pero no juzgamos. Exacto. Entonces me decía que el año pasado, hace un año, venía con muy pocas ventas, era un taxi que pasaba a ser taxi con otra aplicación, ¿no? Esas mezclas que tenías, porque no estaba pudiendo solo con el taxi. Entonces le estaba yendo muy mal y le pregunté cuál había sido su mejor momento, ya que era una persona que hacía más de 2 décadas que su trabajo consistía en manejar un taxi. Entonces él me dijo que con Néstor Kirchner fue la mejor época que tuvieron porque no paraban de viajar constantemente. Después con Cristina también ya está en la voz el reparo, al nombrarla era diferente. En el primer mandato, ya en el segundo menos, y después no volvieron a tener ese pico de trabajo y de consumo que les permitía comprarse el asado el sábado, bueno, algunos viajes. Y entonces le pregunté, le digo, bueno, ¿a quién votó? A Javier Milei. Bueno, ¿y por qué? No, bueno, porque se robaron todo, Claro. ¿no? Entonces yo trataba de ver si la persona escuchando su relato lograba darse cuenta de la frase final, el se robaron todo, cómo lo asociaba. Claro, claro. Y no había forma, le digo, se robaron todo y me hablaba de YPF y le digo, y en el gobierno de Néstor Kirchner no se robaron todo y venía de una crisis social. Y cuando vos le haces alguna que esa pregunta en profundidad, tal vez la piensan, no te la dicen. Me gustaría encontrarme de nuevo con esa persona para ver si le fue mejor, ojalá o no, y ver cuál es la respuesta. Si siguen creyendo que por haberse robado todo, esa persona tiene que trabajar el triple de horas y aún así no llegar a fin de mes, ¿no? Que eso es lo más triste. Sí, tal cual. Y en ese contexto, y teniendo alimentos en vista, vos decías chocolates es uno, antes de las fiestas. Chocolate Carne es 15%, otro. carne es Carne otro. subió mucho en noviembre. Mucho en noviembre Y y va a seguir volver a subiendo. subir. Sí. Va a volver a subir. Desde el sector te dicen, bueno, estamos actualizando porque en realidad venía de un precio muy pisado. Siempre te Pero bueno, dicen es lo lo que mismo. dicen desde Siempre el te sector. dicen lo ¿qué mismo. te voy a Desde decir? febrero que Pero- están diciendo que el precio estaba pisado y están subiendo mucho El todos otro los día, pido meses. perdón si me estoy comiendo un fake news, pero el otro día vi en las redes un flyer de una carnicería de noviembre del 23, Sí. el último del gobierno al frente de todos. 3 lucas estaba el asado. Yo creo que acá el Tano lo puede confirmar. 3 lucas y ahora Dice que cuánto te sí. piden, 15 de base. Sí, 15 de base. con suerte. Hasta 20. Ahora en promo, claro, todo lo que en promo estaba más o menos 2 kilos 22.000, ahora está en 27, 30, 31. Entonces, No, y lo digo, que se ve también- ¿qué precio estaba atrasado si lo multiplicaste prácticamente por 5 o 6 en 2 años? Claro, en 2 años, pero con una inflación, recordemos que Caputo en diciembre de 2023 duplica el precio del dólar y todos los precios se van al desmadre y la Claro. carne también, pero no tanto. Eso es lo que te dicen desde el sector y es verdad, digo, si uno ve el acumulado, no aumentó como aumentó el promedio de los precios. ¿Y la exportación tiene algo que ver también con estos precios? Bueno, hay una discusión ahí, sobre todo en relación a no solo la exportación de la carne, sino también a ciertos desastres naturales relacionados a inundaciones, que en el sector te dicen, bueno, eso complica porque se murieron terneros o porque tengo que modificar mi ciclo de producción ganadera, que es un ciclo más corto, obviamente, que un ciclo industrial, ¿no? Pero hay una placa que me parece interesante, que es la placa 5, en relación a estas ventas minoristas de las pymes, que tiene que ver con la caída en alimentos y bebidas, ¿no? Que cae 5,9% interanual. O sea, además del aumento del precio de los alimentos, que es algo que notamos en la góndola, en la carnicería, en la verdulería, bueno, efectivamente la gente consume menos. Consume menos alimentos y bebidas en relación a noviembre de 2024. O sea, en relación a un año que fue muy negativo y que fue muy recesivo. Bueno, Era la incluso época en la ahí- que Milei decía, este es el piso, a partir de acá Claro. viene...
Ahora se La viene la corta. recuperación. Bueno, la recuperación no ha llegado. Lo único que logró recomponerse un poco es farmacia, con el 1,8%, pero el resto de los sectores, y obviamente los sectores como bazar, perfumería, que son sectores que se cortan primero, digamos, bueno, las caídas, en el caso de perfumería 17%, en el caso de bazar de decoración casi 10%, pero estamos hablando de alimentos y bebidas. Y farmacia recupera un 1,8 después de haber caído muchísimo. Es decir, supuesto. la gente dejó de comprar medicamentos y en todo caso, si se pudo acomodar un poquitito, volvió a comprar un poco más de Sí. cosas que no debería haber dejado de comprar nunca. Total, Es- total. es impresionante. Y esto de nuevo, ¿no? Leyéndolo no solo en términos de cómo se va achicando el mercado interno, porque yo recuerdo el año pasado hacíamos esta aclaración de, chicos, este año es tan malo, 2024 fue tan malo, fue tan recesivo, fue tan duro el golpe de duplicar el precio del dólar, de la motosierra en todos los sectores, de la licuadora con ingresos que no se actualizaban, que decíamos, bueno, 2025 va a dar números positivos sí o sí, porque la base de comparación es tan mala que va a ser muy fácil que el número te dé verde, que el número sea un poco mejor de 2024. Y hay un logro de este gobierno, que es el logro de hacer 2 años recesivos, 2 años donde el mercado interno se sigue achicando. Y se viene el tercero. Con Daría esta toda la perspectiva sensación, ¿no? se Cuando viene el uno tercero. Ve la dirección económica que toma el gobierno, los anuncios que hace el gobierno, las reformas que está presentando el gobierno. No hay nada en todo eso que apunte ni a mejorar la actividad, Claro. ni a mejorar el empleo, ni a mejorar los salarios. Al contrario. Es que no queda claro cuál sería el motor, porque vos, más allá de la discusión solo del tipo de cambio, si vos tenés un atraso cambiario, o sea, si vos tenés bastante congelado, estabilizado el precio del dólar y que marcha a un nivel mucho más bajo que la inflación, o sea, que cada mes que pasa se te aprecia, y vos además tenés una apertura importadora, y bueno, cada día que pasa estás haciendo que pymes argentinas cierren, cada día que pasa estás haciendo que empresas como Whirlpool o empresas como Essen tengan que achicar la cantidad de trabajadores porque no pueden competir, no pueden competir. Y Bueno. no pueden competir no porque sean empresas prebendarias, sino que no pueden competir porque es un precio del dólar que hace que las importaciones sean muy baratas. Eso también es importante, perdón, Alan, aclararlo, porque el tema de Whirlpool no es solo que no hay un mercado interno para comprar lavarropas, porque era una fábrica que se armó para exportar, estaba más Claro. pensado en venderle lavarropas a brasileños que a argentinos. Exacto. Obviamente que también argentinos, pero entonces, si cierra, no es solamente porque no hay mercado interno, sino porque con este dólar no le sirve ni a los exportadores. Exacto. Y para culminar la situación economía real, en la placa 3 tenemos el gráfico de cheques rechazados, que está en nivel récord desde hace 5 años. ¿Qué pasaba hace 5 años? La Pandemia. La pandemia. La Caramba. pandemia donde efectivamente había un parate productivo en Argentina y en todo el mundo y hizo que obviamente las empresas no tuvieran la plata para tener dinero en la cuenta corriente y que ese cheque tuviera fondos básicamente, ¿no? En octubre estamos hablando de casi 110.000 cheques rechazados por falta de fondos y quiero que vean el gráfico, ¿no? Cómo viene creciendo sobre todo en 2025 esta situación donde las empresas básicamente no tienen plata, no tienen fondos en la cuenta corriente para poder hacer frente a los pagos. De hecho, salió en el último informe de la UIA en el sector industrial. Estamos hablando de que el 40% de ese sector industrial de la UIA, que son grandes industrias, le está pasando esto. Tiene falta de fondos y lo estamos hablando en diciembre, que es un mes donde hay que pagar los aguinaldos, es un mes donde la demanda de dinero, digamos, la necesidad de pesos es más fuerte que en otros meses. Respecto a esta misma pyme de productos eléctricos, había preocupación porque los clientes no estaban pagando a término. Los clientes habituales que tenían mes a mes estaban teniendo un aumento muy grande de pagos y atrasando la cadena general. Hoy hay una nota muy interesante en el Destape Web que recomiendo si quieren leer, que da cuenta que la mitad de las empresas ya no puede pagar impuestos ni proveedores por la recesión. Y les cuento, para los que no conocen de cerca cómo es la cotidianidad de una pyme, que cuando vos empezás a tener falta de dinero, lo primero que haces es dejar de pagar los impuestos. Claro. Porque no te cortan nada, digamos. Lo segundo que haces es empezar a bicicletearle a los proveedores. ¿Por qué? Y porque un proveedor, si vos sos un buen cliente, te va a fiar o se va a hacer un poco el boludo durante algunas semanas o algún mes, sobre todo si tiene espalda, para darte un changüí que vos le sigas después comprando. Ahora, cuando ya dejaste de pagar los impuestos y ya dejas de pagar a los proveedores, pasan una de dos cosas. O empezás a bicicletearle a los empleados, lo cual ya es un poco más complicado, o empezás a pensar en cerrar.
No hay mucho más margen, no hay muchas más opciones. Por eso también, así como este año decíamos, bueno, se veía que el consumo se sostenía por la tarjeta de crédito y en un momento empieza a caer el consumo y a subir la morosidad porque lo que se terminó fue ese crédito. Bueno, acá vemos una actividad y un empleo que está cayendo, pero que aún se sostiene en función de ese mayor endeudamiento de empresas que dicen, bueno, vamos a endeudarnos por unos meses para ver si lo sacamos adelante, porque también vivimos de esto, invertimos nuestro capital acá y demás. Cuando empieza a subir eso, empieza a subir el número de empresas que cierran y de personas que son despedidas. Y también, como vimos Whirlpool, vamos a empezar a ver seguramente el año que viene muchas empresas grandes, porque son las que se dedican al consumo masivo, multinacionales además, porque ese sector está muy extranjerizado en la Argentina, que no va a tener, producción, como pasó con Mondelez, que por primera vez en la historia hay una suspensión de más de un mes, 20 días. Y como digo siempre, esas son las noticias que nos enteramos, que son las empresas más grandes y que tienen más espalda. Por abajo está todo el entramado de pymes que no salen en los diarios y que muchas veces esto les impacta antes y tienen menos herramientas para hacer frente. Buen día, Noelia Barraguera, ¿cómo le va? Buen día, Nicolás. Acá estamos un día... ¿Qué decirte? Bueno, es así, por lo menos es la vida. No vino Alfredo. Negociamos un cambiazo, por no lo vino menos el no hincha de vino Racing, Zayat. vino una hincha de gimnasia para... Bien, para estamos con Sí, ustedes sí, hoy. ¿Estás con nosotros? Sí, por supuesto. El otro es el equipo del poder, ya está. Ya está. Ah, Y listo, sí, lo- le se apoya el catalogó presidente de la Nación, el ministro de... ¿Todo el mundo quiere ganar en gimnasia por culpa de Verón o hay otro factor? Por Yo, culpa lo mío es previo igual, ¿eh? Yo tengo Además es una para no ser simpatía. colonia, ya te dije. Claro. Contra los ingleses no. Por culpa hay de que ganar. Milei, diría. También, ¿No? También, sí, también. también. Sí, sí. No, Bueno, quiero mira. sumar un dato a lo que estaban comentando, Claro. porque hablaba con trabajadores de Mondelez que me hicieron ver una secuencia que yo no tenía tan presente, y ellos me decían, esto que estamos viviendo hoy nosotros con suspensiones, vacaciones anticipadas y qué sé yo, primero pasó entre los en la metalurgia. Sí. Ahora la metalurgia ya está despidiendo gente. Nosotros empezamos, nosotros que somos alimentos, pero no de primera necesidad, una galletita, un alfajor puede ser considerado algo que puedes recortar en Sí, tu claro. casa cuando tenés que ahorrar. Empezamos ahora con vacaciones y suspensiones. El año que viene, lo que va a pasar es que los de alimentos de primera necesidad ya van a entrar en esta. O sea, ellos lo Claro. que Sí, ven sí, es sí, un encadenamiento muy, Bueno, muy jodido. De hecho, hay sectores como el lácteo que ya están en una crisis inmensa, pero como son sectores que están en general desperdigados y no son una sola gran empresa, Claro. no salen en la tapa de los diarios, pero Claro. toda la cuenca lechera de Santa Fe está pasando una crisis inmensa, Sí. enorme, enorme, enorme. El problema Y- también a eso, Nico, le sumo, es que estaban hablando de la crisis que hay, producto del gobierno nacional que lo está asumiendo. Y todavía, no sé, no importa el corte que hubo, pero digamos, no logramos contraponer eso. Decir, bueno, pero hay alguien que está queriendo llevarlo de otra manera, Sí, ir sin por otro duda, hay lado, un vacío ahí. ofreciéndote una alternativa. Claro, vos tenés hoy una oposición que tiene ese gran vacío que no puede capitalizar esto producto de 1000 cuestiones, ¿no? En general, y lo englobo dentro del peronismo con letras amplias. Y me das un pie Sí. para anunciar dos de los temas que vamos a tratar en los próximos minutos y que tienen que ver con esto. Por un lado, obviamente, cómo se resolvió en la provincia de Buenos Aires todo el debate del endeudamiento y cómo queda parado Axel Kicillof, que es sin duda uno de los nombres que genera cierta expectativa por peso específico como posible referente de la oposición. Pero también, y por ahí quería arrancar, quería preguntarte, Alan, porque apareció en los últimos días un nombre que para muchos estaba totalmente fuera del radar. Yo tengo que reconocer que me enteré de su existencia acá cuando Jonathan Eguier, hace 4 o 5 meses, nos contó que había sido, junto con Milei, uno de los candidatos que había evaluado Santiago Caputo cuando Santiago Caputo era simplemente alguien que tenía ganas de adoptar un candidato antipolítica y aplicar el manual de los ingenieros del caos en la Argentina, que terminó eligiendo a Milei, pero que en el camino descartó a esta figura, que insisto, ahora empieza a levantar un poco el perfil, se empieza a hablar de él en la política, más allá de que ella era muy popular. Estamos hablando de Dante Gebel, que está haciendo incluso una gira ahora de teatros diciendo Exacto. presidente. Él es un pastor neopentecostal. Contanos un poco de dónde salió, cómo creció tanto sin que
muchos nos enteremos y por qué ahora se habla de él como una alternativa política. Sí, y los invito a todos aquí en la mesa que tengan algún dato también a sumar, porque esto es un rompecabezas que empezamos a armar aquí en el Destape, que la primera vez que lo escuché fue en esta mesa, en calidad de oyente, y también Mayra Arena había alertado de la penetración en sectores populares que estaba teniendo este pastor, que ya de por sí, él sabiendo lo que implica en Argentina la palabra pastor y la relación entre lo que es el mundo de la iglesia y la política, él aquí en Argentina se presenta como un divulgador, como un conferencista, no le gusta la palabra pastor. De hecho, tampoco él dice que en los Estados Unidos él no tiene una iglesia, sino que él tiene una arena, porque lo que hacen son shows, pero en Estados Unidos se llama River ¿Él Church. vive en Estados Unidos? Vive en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Él arrancó ya aquí como divulgador, como pastor en la televisión argentina, pero luego se instaló en los Estados Unidos. Y la novedad que nos trajo la semana pasada es que dos dirigentes de la política tradicional manifestaron su voluntad de que Dante Gebel sea presidente y sea candidato en 2027. Vayamos con la placa número 2. En este caso, Juan Pablo Brey, de la CGT, de los aeronavegantes, es el primero en decir que Dante Gebel tiene que ser candidato y por el peronismo, porque hace peronismo sin decirlo. Esto lo declaró el fin de semana en una serie de notas, además. Están hablando de Argentina, porque, perdón, ahí decía, lo promueven como candidato. Pensé que en su país, pero más Cipayo no se consigue, digamos, No. lo quieren traer acá, exportar. Aquí en la República Está bien, Argentina, se vende la todo. gira que está haciendo ahora es mundial, pero se va a presentar aquí en la República Argentina esta semana. Tiene varios shows con su show Presidente, exactamente, donde además lo hace usando la bandera argentina, ¿Y ¿no? por qué dice hace peronismo sin decirlo? ¿Cuál es el vínculo con el peronismo o cómo se lo podría vincular o de dónde viene esa definición de Brey? Que es un tipo, digo, que estuvo muy activo en los gobiernos kirchneristas, no es alguien que viene de la CGT, pero de los márgenes. No es de los gordos de la CGT, No. sino que forma parte ahora de la CAT, que está teniendo cada vez más peso, lo que es el sector del transporte dentro de la central obrera, y también tiene un perfil bastante dentro de lo que es el ámbito, y está como en un perfil un poco combativo. A ver, me parece forzada la interpretación de peronista de Dante Gebel o tratar de acercarlo hacia ese lugar. Él sí realiza donaciones, ha tenido intervención, por ejemplo, con donaciones en reiteradas oportunidades en Bahía Blanca. Es decir, su acercamiento a lo social es desde el lado de la donación, de la cuestión solidaria, que Pero es muy eso lo propia de la sucedería más a las iglesia. iglesias que al peronismo. Sí, Exactamente. sí, claro. Ha asistido en Bahía Blanca, en el momento en que fue el pico de casos de dengue también trajo equipamiento para la producción de repelentes baratos. Está buenísimo todo También eso. en la pandemia. Eso no está mal, pero no te hace un político. Desde ya. De hecho, bueno, desde que leí esta declaración en adelante, me dediqué a acercarme a ese universo y a conocer, bueno, qué es lo que piensa, ¿no? Porque digo, bueno, él ya no niega la posibilidad de ser candidato. Hablo del propio Dante Gebel. Otro respaldo que también salió la semana pasada fue de Eugenio Casieles. Él es un legislador porteño, uno de los armadores de La Libertad Avanza, que ya se distanció de Milei. Es menos conocido, en este caso, y tiene, me parece, menos ascendencia en el universo político tradicional, como puede ser Brey dentro de la CGT, que Brey, además, en la placa 3, da una lista de dirigentes que están trabajando con Gebel en su proyecto presidencial. Menciona a Néstor Segovia de los metrodelegados y allí ven la lista, a Emilio Gallo de la UOM de Vicente López, bueno, muchísimos dirigentes, a Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muy diversa la lista de dirigentes que lo acompañan y que en definitiva están proponiéndolo como candidato contra Milei, en una posición más de centro. Definiciones políticas sobre la Argentina, Dante Gebel no tiene, no ha hecho declaraciones específicas sobre las cuestiones concretas de la política coyuntural. O sea, no sabemos qué opina, no sé, de la situación laboral en la Argentina, sobre la economía en Argentina. Claro. Sí ha criticado
a Javier Milei, lo critica a Javier Milei, sobre todo desde el lugar de las formas, ¿no? El hecho de que insulta, del hecho de que es agraviante. Veamos el tape número 8, donde justamente habla de este tema y hace alusión, sin decir que habla del presidente. Iba mejorando el léxico, la dialéctica, la manera de hablar, sin pensar que me iba a dedicar a eso alguna vez. Porque, ojo, escuchar a alguien diciendo, bueno, y digamos que nada, no te lo aguantaba. Ahí estaba con Mario Pergolini, es socio aquí de Dante Gebel en la República Argentina. Dante Gebel tiene una enorme ascendencia en los medios de tradición, en los medios tradicionales de comunicación, muy parecido al de los pastores brasileños que hace décadas copan la pantalla y copan las pantallas mainstream de la medianoche en nuestro país, pero ahora sí aparece en este caso una voluntad de hacer política. El propio Dante Gebel también lo dice. Veamos el tape número 7. Y ahí va un poco mi pregunta, sin querer poner esto muy serio o muy político. Si haces todo esto, si te interesa el país, si lo estás recorriendo todo, si ves sus necesidades, ¿estás evaluando hacer otro tipo de cosa por el país o tomar un rol que a lo mejor tiene que ser mucho más ejecutivo para hacer cosas por la gente? ¿Cómo qué? Presidente. Tenés una fijación con eso, porque el otro día también le dijiste a... No, pero a Rebor se lo dijimos a 10 años, no. 10 años. Mirá, si me hubiese, fuera de todo broma, Lo hemos charlado, por eso... Sí, si me hubiese preguntado hace 2 años, vos sabés que estoy muy cómodo allá. Sí. O sea, va a sonar petulante, pero estoy cómodo en todo tiempo. Todos estamos cómodos. No, pero financieramente, estable, tengo una vida, puedo ayudar, puedo hacer los programas desde allá, no tengo la necesidad. No iría ni por el cobre, por el dinero, ni por el bronce, ni por el reconocimiento. Pero si me lo preguntabas hace 2 años, digo, no, ni loco. Pero después, te lo he dicho personalmente, yo creo, dijo alguna vez Martin Luther King, que el problema no es lo que hace la gente mala, sino la omisión de la gente buena. Si los que nos creemos medianamente honestos, mira lo que te voy a decir, tendríamos que decir totalmente honestos, sí, pero los que creemos que somos íntegros, no hacemos nada, siempre la política va a estar en manos de corruptos. Hay que levantarse y hacer algo, no quedarse mirando y criticando. Está bien, pero no quiero dejar en media agua esto. Sí. ¿Te presentarías para ser presidente de la Nación? No lo descarto, esa es la respuesta. Lo viene repitiendo ya hace un año esto. O sea, este tipo de preguntas se las vienen haciendo en todo tipo de paneles. Convengamos, Pergolini es socio de Exacto. él, con lo cual esa pregunta, si él no quería que estuviera sobre la mesa, no hubiera estado, estaba guionado. O sea, esto es en el aire de Canal 13. Dante Gebel tiene su programa en Canal 13, tuvo programa en Canal 9, tiene programa en Radio 10. Es decir, es un abanico de medios tradicionales en el cual realiza entrevistas a distintos personajes. Él tiene esta buena relación comercial y personal con Mario Pergolini, también con el Chueco Suar, también con Marcelo Tinelli. Me contaban que tiene una reunión pendiente con Sergio Massa, que iba a tener un encuentro con el Papa Francisco, justo antes de que falleciera, había sido acordado ese encuentro. Y si uno entra a las redes sociales, tiene también, al igual que lo tuvo en su momento Javier Milei, todo un sistema y una red en internet de cuentas y un ecosistema de difusión muy fuerte, que no es solamente el oficial, sino también un paraoficial. De hecho, allí sí encontré algún tipo de definiciones políticas sobre Milei más específicas, pero no terminaba de encontrar la fuente. Se escuchaba medio raro, pero sí cuenta con una serie de esto de redes, de cuentas en internet, donde se difunde, digamos, también sus mensajes. Alan, ¿quiénes son, por decirlo en términos políticos, los padrinos, los jefes, si querés, de él? Porque ahí se puede llegar a entender si es una estrategia para restarle votos a Milei realmente, o sea, competir para restar, no para ganar. O si viene más por el lado de la derecha, como una posible alternativa, así fracasa el modelo de Milei. Bueno, es muy atinada tu pregunta, porque escuchemos, por ejemplo, sí hace definiciones sobre lo social, sí hace definiciones muy claras sobre los avances que ha tenido la sociedad en esta última década. Vayamos al número 6, donde en una entrevista con María Laura Santillán habla de la castidad. ¿Y sostenés este mensaje en el Sí. 2024? O sea, el voto de castidad. No le diría a nadie algo que no le diría a mis hijos. O sea, no le diría a mi hija,
anda, tenés sexo todo lo que pueda, divertite mucho, fíjate nomás que no te embaraces, no te agarres una enfermedad. Yo le diría, ¿por qué no te asegurás que realmente estás enamorada, que querés estar con esta O persona? sea, no por deseo, no por ganas. Porque considero que es algo demasiado profundo, aunque peque de la pacatería o de ser antiguo, yo siento que es algo demasiado profundo y que además está reservado para cierto marco, no para decir lo regalo como si fuera caramelos. En estos tiempos, el sexo está asociado al deseo, Sí. al goce, Y también no tengo- al matrimonio Y en o estos al tiempos amor. también se le dice a un nene de 8 años que puede decidir qué sexo quiere tener, cómo se autopercibe esta mañana. Y en este tiempo también se le dice que al nene no hay que criarlo ni como nene ni como nena, ni vestirlo de rosita ni de celeste, porque la genitalidad no dice que seas necesariamente un varón. Entonces yo me preocupo, porque digo, es un nene, es una nena. Y hablas de eso también en los Sí, espectáculos, claro. ¿sí? A mí me parece que... Es tu punto de vista. Claro, yo no estoy diciendo esto debería ser, las normas de la ley. No, lo que yo creo es que siendo papá me preocupa mucho que un nene de 1 año diga, no, según como te autopercibas hoy te voy a vestir. De 1 año no hablan. Bueno, de 2, de 3. No, te dicen, te estoy en la línea de pensamiento en lo que este tiempo se estila. Bueno, estás extremando un poco lo que en este tiempo se estila. Más bien se le da permiso a determinadas identidades Claro. que aparecen. Ujú. Está bien, pero me parece peligroso, me parece transitar en una ruta que no sé si tiene vuelta atrás. El menor, el chiquito es chiquito, o la chiquita. Me parece que ahora después tiene una edad madurativa para tomar decisiones, me parece perfecto. Hay un montón de Le preguntaron a Gebel hace poco en su entorno qué haría justamente si es presidente con la ley del aborto. Dijo, por ejemplo, que él no se metería con los derechos adquiridos. Ver para creer. También el punto máximo de participación política fue cuando oró en la asunción de Bukele cuando fue reelecto el año pasado. Amiguito. Bueno, la ley simpático. de identidad de género es un derecho adquirido, la educación sexual integral es un derecho adquirido y estos comentarios vienen a meterse un poco con Hay ese derecho derechos y adquirido. derechos, Ahora, ¿viste? Depende sí, cuando muy bien, hable Gebel. muy bien María Laura Santillán, sí, ¿eh? muy Repreguntando. Ahora, Muy bien. esto me parece que tiene que ser también un llamado de atención a la oposición en general, al peronismo en particular, de esa idea de, bueno, dejemos que choque, que total después venimos nosotros. Hay muchos que están pensando en ese día después y que no precisamente lo piensan en términos peronistas, pero hay alguien que sí está pensando en esos términos, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que se imagina, se proyecta y a esta altura del partido ya abiertamente trabaja para ser candidato del peronismo en el año 2027 y que tuvo un fin de año intenso, complicado, que se acomodó sobre el final. Sí. ¿Cómo lo describirías? Sí, más intenso que el partido de hoy, lo tenía que decir, no sé si va a ser, pero bueno, no importa, ahí está, iremos a la cancha de gimnasia. Más intensa que vos en la previa del partido, No, seguro. olvídate, que no. olvídate, no. Sí. A mí, mañana si quieren me echan, hoy no estoy para eso. Pero bueno, te decía, Axel Kicillof. Sí, a ver, es cierto, es de público conocimiento. De hecho, hará más o menos 20 días atrás fue a un acto en Ensenada donde Mario Seco estaba al lado de Mario Seco y Mario Seco dijo: hay que trabajar por Axel Kicillof presidente. Aplaudió, Kicillof aplaudió y la gente aplaudió. Es decir, está recontra blanqueado. Él en el 27 no puede reelegir, ya tiene 2 mandatos. De querer hacerlo tendría que modificar la Constitución bonaerense y nunca fue ni siquiera un proyecto en estudio. O sea, no es ni por asomo eso. Entonces, abierta esa puerta, lo que a él le quedaba en este fin de año era tener el endeudamiento para los próximos 2 años. Porque, ¿qué pasó? Como este año no lo tuvo, pagó esa deuda con gastos corrientes, ¿sí? Entonces ahí se ahorró, si querés, esa deuda que no logró y la metió en esta ley de endeudamiento para el 2026 y 2027. De hecho, hay un fondo a los municipios, ¿sí, Nico? Básicamente lo que quiere es ahorrarse tener de nuevo esta discusión dentro de un año cuando ya se esté discutiendo además las candidaturas, las campañas, las internas, la mano en Y coche. sí, para no decirlo, sí, digamos, Sí, sí. se adelantó a eso porque crea un fondo a los municipios atado al endeudamiento que te va a dar un 70% de
de los fondos el año que viene y un 30% en 2027. O sea, también cerró con los municipios eso para, no te digo cerrar la legislatura, pero no darle mayor peso a eso. Y aunque como contraposición haya tenido que negociar más cargos en el Bacro, en el Banco Provincia, solamente ahí porque en el Consejo de Educación y en el Tribunal Fiscal eran cargos que ya estaban disponibles, no los crea. También es cierto que le queda otra gran carta para negociar, que no ha hecho uso de eso y que veremos cuándo lo hace, que es que él tiene 4 cargos en la Corte Suprema bonaerense. 4 vacantes en la Corte Suprema. 4 pliegos, o sea, hoy está funcionando al mínimo, casi que no está funcionando como corresponde, también hay que decirlo. Pero esa discusión, que se metió muchísimo cada vez que se discutió un presupuesto, la logró sacar por arriba, entendiendo que hay un espacio de la UCR, por ejemplo, que quiere una corte para una banca para la Corte. Ahí también la oposición tiene un problema, que es que está muy fragmentada, entonces ya no podés negociar con un jefe de bloque que te va a responder por 10, 12 dirigentes, 20, sino que tal vez su bloque son 15, pero él te puede responder por 10, porque internamente tenés 5 que te responden a otro espacio. Entonces la oposición también tiene una fragmentación que lo llevó a lograr esto. El endeudamiento por más de 2/3 necesitaba, hubo algunas ausencias que fueron claves, pero también esto sigue, digo, hoy juran la mitad de los senadores y senadoras de la provincia de Buenos Aires a las 2 de la tarde. La mitad porque es lo que se renovó, Exacto. aclaremos, ¿no? Porque si no pareciera Es que la nueva- algunos juran y otros no. No, la mitad sigue, la otra mitad no. Es la nueva composición que va a tener a partir del 10 de diciembre. Ahí hay un dato interesante, que es que Gabriel Catopodis, actual ministro de Infraestructura, va a jurar como senador, se va a pedir licencia y va a seguir a cargo del Ministerio de Infraestructura. Fue clave que saliera la ley de endeudamiento para que él siga en el cargo ejecutivo. Para que pueda hacer infraestructura, básicamente. Para Claro. tener recursos. Sí, bueno, fundamental eso también. Va, por ejemplo, a asumir como senadora Malena Galmarini, ¿sí? Dentro del masismo. Es decir, va a haber figuras de peso relevante en la legislatura que se van a mostrar, que van a utilizar como espejo este espacio para esta carrera que vos decías, Nico, en el 2027, porque también tenemos varios intendentes que asumieron en la Cámara de Diputados, entre ellos Mariano Cascallares, Mayra Mendoza, sí. en el Senado Germán Lago, que es otro intendente de Alberti. ¿Valenzuela al final asume o no asume? Está ahí, Mira. está ahí. Vamos a ver qué es lo que hace. Responden a distintos jefes, se van Sí. a anotar en todas estas, porque también es cierto que si hoy no asumen, pueden asumir después. No es que perdiste la banca, te tomaste una licencia o asumió otro y vos después que sos el titular de la banca volvés, decís asumo y se asume. No hay vuelta atrás con eso. En el medio también tenés la discusión por el PJ bonaerense, un PJ que ahora, el 10 de diciembre o el 8, no me acuerdo si hoy o pasado mañana, se terminaba el mandato de Máximo Kirchner y tendría que haber habido elecciones. Sí. Se decidió de común acuerdo postergar ese debate para febrero del 2026. Bien. ¿Qué te dicen del lado de Máximo Kirchner? Que él ahora no quiere seguir. 2 meses atrás ni en pedo esa era la respuesta. O sea, cambian mucho de parecer, depende Me de parece que no, tampoco encuentra mucho consenso para seguir Sí. En una lista única y me imagino que someterse a una interna no estará en los planes. Es que se habla de eso. A ver, la salida por arriba, ¿cuál sería? Lista única, que no haya internas, que no haya elecciones, porque eso demanda un gasto económico para el partido, que siempre fue lo que se puso en discusión este año de cómo le explicas a la gente que vas a gastar millones de pesos para una elección interna. Así sea 1 millón o sean 50 millones, no importa, el costo político iba a ser alto. En pos de eso es que se pasa para febrero diciendo, paremos, tratemos de que haya una lista interna. Tenés nombres que serían de unidad, intendentes que suenan por un lado, pero también acomodarían o le gustaría al Ejecutivo bonaerense. La realidad es que lo que también te está diciendo el MDF es que Kicillof va por el 2027 y necesita que el PJ bonaerense le responda a él, Sí. como ha ocurrido históricamente, pero hoy estamos en una era distópica Ahora- donde se discute lo obvio. Ahora, él no Entonces, está dispuesto a asumir. Bueno, me imagino que si él diera un paso al frente y dice quiero ser yo,
Sí, no hay discusión. No creo que hubiera mucha discusión al respecto. Es muy difícil enfrentártele a eso. Es algo que a él nunca le ha interesado, el PJ bonaerense. De hecho, no ha tenido cargos. Sí ha tenido ministros de él. Verónica Magario ha sido vicepresidenta. También es una de las primeras que dijo en uno de los homenajes a Perón, cuando la presentan como vicegobernadora, ella dice, a mí me hubiera gustado que me presenten como vicepresidenta del PJ bonaerense, porque estaban hablando de Perón, del Partido Justicialista. Estás con el partido de la tarde vos en la chicos, cabeza. te estoy dando todo. Pero, digo, y marcó ahí, ¿no? Hola, ¿qué tal? Quiero ser yo. También tenés al Cuervo Larroque, por ejemplo, ministro de Desarrollo, que también es concejal, consejero dentro del PJ. Tenés muchos ministros, tenés a Florencia Saintud, tenés varios intendentes dentro del PJ bonaerense. No funciona. Hasta después de las vacaciones, entonces no va a haber novedades. No, con se eso. supone que en febrero vamos a tener novedades, por lo menos en materia política del lado ese, y después, digamos, de esto tenés ver qué es lo que hacen los intendentes, cómo lo acompañan o no a Axel Kicillof. Si puede llegar a haber algún cambio de gabinete o no, también se va a resolver en estos días. Bien, ya estaremos hubo en atentos. educación, en infraestructura sigue Cato Podis, y bueno, habrá que ver. Tal vez pueda haber algún recambio o no para oxigenar la gestión de Axel Kicillof. ¿Qué te decían dentro del Ejecutivo? Nosotros la elección nuestra la ganamos y la otra se perdió por 29.000 votos. Se supone que se dan esos cambios de gabinete cuando vos perdés una elección para oxigenar. Ahí ellos te daban ese debate y que no lo veían así. Bien, muchísimas gracias, Belén. Noé, nos trajiste un informe sobre trabajadores de plataformas, un tema que es recurrente, porque Total. la verdad forma parte de esta realidad en la que vivimos y a su vez todavía no terminamos de entender qué efectos tiene, Es cómo nos claramente afecta. la novedad en materia laboral de la época que nos toca vivir, Sin ¿no? duda. Los trabajadores de plataformas y qué tiene que hacer el Estado, si algo tiene que hacer para mejorarles la vida. Hay un capítulo de la reforma laboral de Milei que se dedica al tema plataformas, ahora vamos a ir a ¿Les esto. mejora la vida? Le pone un techo a las expectativas, me parece. Sí. Ahora vamos a ir a eso. Pero me parece interesante tener antes una radiografía que no hay tanto trabajado sobre este tema, principalmente porque las empresas no tienen, no comparten abiertamente los datos ni las estadísticas. Es parte del problema. Es ese. parte del problema, claramente, pero además de algo que pasó la semana pasada, que tenemos para compartir el tuit, porque la verdad es que fue la colega Rosalía Constantino, la Colo Constantino, Martín Fierro, la semana pasada también, la que por primera vez, al menos la semana pasada, pone sobre la mesa este tema, tomando una estadística de Rappi. La cantidad de repartidores de Rappi creció un 39% en un año, entre noviembre del 24 y noviembre del 25. Rappi pasó de 31.000 repartidores a 43.000. Marcando algo a partir de números de la empresa que viene muy a tono y haciendo juego con la dinámica laboral de estos tiempos. Vemos la destrucción de puestos de trabajo registrados en las estadísticas oficiales y el crecimiento del monotributo, y todo el tiempo decimos esto es el crecimiento de Rappi, de Uber, de Pedido Ya. Bueno, efectivamente los datos de la empresa lo comprueban. Pero me interesa traerles hoy un estudio que hizo el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre el 23 y entre el 22 y el 23 acá en la Argentina, que nos da una radiografía un poquito más detallada y más sofisticada de qué es lo que está pasando con el trabajo de plataformas. En principio, lo que me llamó la atención es que este crecimiento del trabajo de plataformas ya se viene dando desde antes de que asuma Javier Milei. Tenemos un gráfico para mostrar cómo ellos analizan la situación en Rappi y en Pedido Ya. Y la verdad es que el crecimiento ya se nota desde 2022, insisto, antes de que asuma Javier Milei. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Empresa A es Rappi, empresa B es Pedido Ya, y la verdad que la tendencia es siempre al alza, ¿no? Siempre al alza, arrancando desde noviembre del 19. Ahí hay que, para aclarar, que hay
un aumento que tiene que ver con la adopción de la tecnología en sí mismo. Sí, con la ¿Qué aparición de esto. A ver, que hace que en primer lugar los restaurantes que contrataban a su propio che pibe en bicicleta se pasaran a la plataforma. Sí. Después hay una segunda instancia, que son los lugares que no tenían delivery y como ven que la plataforma empieza a funcionar, empiezan a ofrecer delivery porque no tienen que encargarse ellos Sí. de organizarlo. Pero otra cosa muy distinta es que cuando empiezan a subir el número de repartidores porque baja el número de trabajadores. Bueno, porque a ahí lo eso que tenés quiero es una ir. transferencia ya no de un bicicletero que cobraba quizás 2 mangos directamente del pizzero y ahora cobra de la plataforma, ya no del que quizás da un laburo que antes no se daba, sino del que reemplaza con trabajo precario un trabajo de mejor calidad. A eso Vos quiero sabés que ir. en la legislatura hubo un proyecto de ley, porque me acuerdo por la fecha que vos decías, en el primer mandato de Kicillof, perdió estado parlamentario, lo frenaron y los más detractores de esa ley eran los propios trabajadores. Bueno, sí, no incluso hay- habían conseguido informes que mostraban la cantidad de ganancias que tenían las aplicaciones versus lo que le estaban pagando a un trabajador y le decían, che, estamos queriendo sacar esta ley para tener un registro y para que vos tengas, no sé si un mayor porcentaje, pero sí derechos, ¿no? Digo, no tenés una mutual, no tenés un montonazo de cosas, y se opusieron. Bueno, la principal conclusión de este informe del BID no es la que saco yo ahora les voy a contar qué es lo que me llamó la atención, pero la principal conclusión del trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo es, ojo, che, porque acá hay trabajadores que valoran muchísimo la flexibilidad horaria. No te metas a regular eso porque les vas a cagar la vida. Y es algo para tener en cuenta. Son trabajadores que no quieren ser regulados. Sí. No quieren ser regulados. Yo, por supuesto, tengo una mirada favorable a la regulación, pero estás trabajando con una población que no quiere ser regulada y por eso me parece interesante este tipo de trabajos que nos traen datos. Te tiro algunos datos más que surgen del informe. El 80% son varones. El 80% de los trabajadores de plataformas son varones. El 70% son menores de 34 años. Esto obviamente tiene que ver también con una edad en la que puedes pedalear o estar muchas horas arriba del auto, qué sé yo. El 70% son menores de 34 años. Y ahora lo que estamos viendo en pantalla es cuántas horas o cuántos pedidos en realidad, esto es por pedidos, hacen por semana. Y la mayoría hacen menos de 40 pedidos por semana. Esto te habla de trabajadores que complementan otro ingreso Así es. con Rappi y Pedido Ya. De hecho, según el informe del BID, el grupo que se puede que se puede considerar dedicación full time es el 7%. O sea, solo el 7% de los trabajadores de plataforma son plataformas full time. Todo el resto complementa ingresos de otra actividad. Lo cual ya en algún punto es un dato interesante para discutir ese relato que tienen las propias plataformas que te dicen, mirá que si vos a esto le dedicás un montón de tiempo es un re buen laburo. No, para mí este es el gran dato, porque te habla de un problema que tiene que ver con ingresos, que no tiene que ver con Claro. la flexibilidad de la plataforma o lo que fuere. Los sueldos son bajos. ¿Entendés? Hay un problema de ingresos y lo que pasa con los trabajadores de plataforma es que van a buscar un complemento ahí. De todas maneras, déjame decirte también que lo que detectó el BID es que los que se dedican full time a la plataforma, en la mayoría de los casos ganan mejor que el promedio de los trabajadores registrados de la economía formal. En el ¿Por promedio... cuántas horas? Esa es la pregunta, Bueno, ¿por ¿no? cuántas Claro. horas ¿Y y con cuántos qué? días? Claro. Ah, que Y la- con que el las aliento condiciones- vino de la Que Que las lluvia. condiciones son peores, no hay, Obviamente. no hay duda. y Obviamente. El otro día hablábamos acá, ya no me acuerdo con quién, a la tarde, pero que decía, no me acuerdo si era Nico Tereshchuk o Pablo Berkovich, que A fueron ver. dos invitados que vinieron que están sobrevolando este tema y que decían, claro, que charlando con un trabajador de plataforma sobre sus condiciones de trabajo y demás, y cómo no había una idea de precariedad, no había una idea de... Hasta que le preguntó, che, ¿y si mañana te quebras una gamba, qué Exacto. pasa? Y ahí es donde Pablo Berkovich. hubo un clic. Donde el pibe dijo, bueno, pero si trabajo en una fábrica tampoco me cubren. No, sí, si trabajas en una fábrica sí te cubren. Ah, mirá, no sabía. No, sí, me preocupa. Y todas las noches me voy a dormir pensando en eso. Le termina diciendo el pibe Claro. al que lo estaba entrevistando o charlando. Y para mí uno de los grandes temas de esta época es como un pibe
que termina confesando que entiende perfectamente su precariedad, porque cuando decís todas las noches me voy a dormir pensando en eso, es algo, no logra asociar eso con una institución o con la falta de una institución, y cuando se viene a hablar de instituciones te echan para decirte sos parte del Esa problema. institución le falló a ese Sin pibe ninguna duda. durante toda Claro. su vida, Sin entonces Ahí tenés no los es 20 raro. años de deterioro. No es raro, Ese no es raro que no trabajo lo... Que no lo lo entendió. entendió reconstruir de alguna manera Claro, ese vínculo. Sí. claro. Bueno, mira, te traje para comparar Dale. lo que propone Milei en su reforma laboral, lo que proponen las alternativas políticas en la reforma laboral para los trabajadores de plataforma y lo que se está discutiendo en el mundo sobre los trabajos de plataforma. Son todas cosas distintas Sí. entre sí. Milei propone en su reforma laboral que las partes podrán acordar libremente la forma de contrato, En la en este famosa caso. falsa libertad Exactamente. Y les pide a las plataformas algunas cuestiones mínimas. Entre otras cosas les dice, las plataformas tienen que brindarles a los repartidores la información necesaria para que puedan decidir si aceptan o rechazan el trabajo. Entiendo que esto hoy por hoy ya sucede. Deben respetar la libertad de conexión del repartidor, que esto es algo que no sucede porque el algoritmo deja de pena. ofrecerte, Claro. te penaliza si vos no aceptás algunos viajes. Deben ofrecer información sobre seguridad vial, deben tener un mecanismo digital de reporte de quejas para los usuarios y deben arbitrar los medios para que los repartidores tengan instancias de atención, que puedan hablar con una persona, que no los atienda siempre un robot cuando necesitan comunicarse con la aplicación. Y a los repartidores, les dice esta reforma laboral, tienen que tener monotributo y respetar las normas de tránsito. En materia de derechos, dice esta reforma laboral de Milei que los repartidores van a poder acceder a un segundo de accidentes personales proporcionado por la plataforma, pero, la responsabilidad de darles el seguro y quién paga el seguro es objeto de acuerdos entre las partes. Es un montón. Entonces, Es un montón. bueno, ya sabemos Pero cómo va. Yo ya sé cómo termina eso, con Rappi armando su propia empresa de seguros y Y obligando a sus por repartidores Pagando, a contratarlo. Exactamente. Chicos, si se me ocurrió a Está mí, matando. imagínate a la socia de Ya está Caputo lo que hecho, se les está ya lo ocurriendo. hicieron, Pero Nico. claro. Un Bueno, fondo nuevo. esto es lo que propone el gobierno nacional en su reforma laboral. Hay propuestas del peronismo, algunas han sido presentadas y debatidas en comisión, después perdieron estado parlamentario. Hay una de Yasky que habla de una simplificación registral para los trabajadores, le pone un plazo máximo a la jornada laboral. Acá es donde yo digo que puede sonar bárbaro decir, che, pongámosle un plazo máximo para que no los exploten, pero los propios trabajadores no están tan de acuerdo con eso, así que hay que tener cuidado en cómo avanzar ahí. Hay una cuestión además, que es cualquier límite de la jornada laboral, si no está aparejado con una garantía de que lo que vas a ganar te va a alcanzar, no sirve. No sirve porque de nada. salís de ese laburo y te vas a laburar a otro, o Exacto. seguís laburando en el mismo laburo en negro. Exactamente. Propone una remuneración mínima este proyecto de Yasky, vacaciones pagas y la obligación de las empresas de proveer tanto la bici o la moto como teléfonos celulares, que son los dos elementos de trabajo con los que trabajan los trabajadores de plataforma. Bueno, en el caso de los autos, también autos y qué sé yo. Hay otra idea de Hugo Moyano Hijo que tiene que ver con un régimen de registración parecido al régimen de trabajadoras de casas particulares para facilitar la registración de estos trabajadores. Y por ahora por ahí pasan las discusiones de la oposición. Insisto, me parece que la oposición lo que tiene que buscar es que los trabajadores estén de acuerdo con las propuestas que Sin están duda. haciendo. ¿Qué pasa en otros lugares? La Unión Europea desde hace un año tiene una presunción de relación laboral entre el trabajador de plataforma y la plataforma. El Estado considera que de base ahí hay una relación laboral. Después vemos toda la discusión y demás. Los Estados miembros de la Unión Europea tienen plazos para que esto entre en vigencia, o sea que es dispar la aplicación, pero hay una presunción de relación laboral. En España está vigente la ley Rider, que reforma el Código de Trabajo justamente obligando a que las plataformas reconozcan la relación laboral. En el Reino Unido, en Italia, en Francia, en Países Bajos, lo que está pasando es una modificación de la legislación laboral por vía judicial. Muchos reclamos judiciales que han terminado con fallos a favor de los trabajadores. Y si miramos acá en la región,
México ya otorgó derechos como seguridad social, pensión, aguinaldo, vacaciones, créditos para vivienda a los trabajadores de plataforma, y en Chile está habilitada una suerte de registración intermedia laboral que no termina de ser una relación laboral formal, pero tampoco es un monotributo para los trabajadores de plataforma, mientras que en Estados Unidos lo que hay es discusiones por estado, ¿no? Y en California hay una ley muy avanzada que después fue discutida judicialmente, sobre todo, obviamente, por las grandes plataformas, y están ahí pulseando en la justicia. Pero bueno, me parece importante tener registro de que hay cuestiones de este mundo laboral que por ahí se pierden de vista a la hora de reclamar derechos para esos trabajadores, que si no las tenés presentes vas derecho al fracaso. Yo te escuchaba a vos y decía, en esa tabla falta una cuarta columna, porque tenemos qué propone el gobierno, qué propone la oposición, qué se está haciendo afuera. ¿Qué quieren los repartidores? Yo voy a repetir, siempre repito el mismo ejemplo, pero es que me parece brillante, que es el caso de que hubo una ciudad de Brasil hace unos años donde la izquierda había presentado un proyecto, que sindicato, que esto, que lo otro, y obviamente no arrancó. Y un alcalde que era de derecha, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, armó unas estaciones en lugares importantes de la ciudad, donde había lockers que podían utilizar de forma gratuita, había unas duchas que podían usar de forma gratuita, había lugares donde podían cargar el teléfono de forma gratuita. Y obviamente se transformaron en lugares donde los repartidores se encontraban, en puntos de encuentro. Y una vez que los tenían todos juntos, ahí iban y le bajaban la línea política, le ponían el cartelito de vota tal y todo eso, y les funcionó. Bueno, le funcionó para ellos. Si en ese lugar, en vez de cartelito de vota tal, ponían, che, este domingo, sábado nos juntamos a la tarde a ver si nos organizamos para pelear por... Bueno, ahí quizás tenés más chances de que sean receptivos a la idea de organizarse, de tener un sindicato, de lo que sea, que si lo sienten como una imposición externa. Hay ideas acá de hacer eso, sobre todo en el conurbano, pero bueno, no han avanzado aún. No te olvides que pensaba, Nico, el 80% tiene menos de 34 años. Esa generación, ese pensamiento que tiene hacia futuro, entiendo que ese segundo trabajo no lo quieren regularizado porque creen que es a corto plazo, que en 4 o 5 años te acomodás y ya no lo vas a necesitar. Y tal vez hay que explicarles que puede que sea así como no. Y que 4 o 5 años claro, es un montón. Y que 4 o 5 años también es un montón. Che, nos vamos porque Belén se tiene que ir para La Plata. Sí, por favor. Directo a la cancha. Y el resto de nosotros tenemos que seguir preparando nuestras futuras participaciones también en el Destape. Porque si se quedan enganchados a la pantalla, nos van a volver a ver la cara casi todos los de acá. Te hago móvil desde en las allá, próximas si horas. querés. Hace móvil desde ahí. Alan seguramente lo encuentran en el destapeweb.com también. Quédense en toda la continuidad del Destape. Nosotros a las 7 de la tarde nos vemos con el Pase de la Tarde y mañana a las 10 de la mañana haciendo este pase. Que tengan muy buen día. Chau, chau.